Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito del internet, Un Papá Presente. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de las rutinas. Como padres queremos, o más bien hemos idealizado el tema del resultado y no el proceso, ¿no? Para todos aquellos que han invertido tiempo en determinada etapa de sus hijos o de sus hijas, alguien les va a chulear oye, qué bien que ya se viste sola, o qué bien que ya puede comer sola, o qué bien cualquier cosa que pueda hacer sola. Ajá, ese es el logro, ese es el resultado. Pero lo que no se habla o lo que no se dice es qué hay detrás de todo ese proceso, que generalmente va a ser hiper reiterativo, va a ser cansado, va a ser la batalla todos los días durante muchísimos días. Pero justo ayer estaba hablando con mi esposa y es, oye, ya te diste cuenta que, no sé, ya se viste sola, ¿no? O ayer que trató de bañarse ella en la parte del cabello, que es como la más difícil, y es, yo lo hago. Entonces es de esos momentos que como pareja te volteas a ver y te das la palmada de todo el cansancio, toda la frustración, todo lo que sale mal, porque un montón de cosas van a salir mal cuando estás educando y criando a una persona, y de momento sale y lo logras y es como, güey, lo estamos haciendo, ¿no? O sea, no todo lo que estamos haciendo es en vano. Va a haber como varios disclaimers en este episodio. El primero de ellos, recuerden que somos súper pro Montessori, ¿no? Entonces, idea radical es no hagan nada que sus hijos puedan hacer por ellos mismos, la neta. Y es radical porque mucha gente va a entrar, pero ¿cómo? Y no le ayudo. No, no le ayudes. Y vas a decir, ¿y entonces qué? ¿Dejo que le pase algo? No, a ver, es muy clara la idea. No los ayudes en lo que puedan hacer, ¿no? Va a haber muchísimas cosas y sobre todo porque además esto va a ser como un recap de los 0 años a la edad actual que tiene, que es poquito menos de 4, o bueno, poquito más de 3, como lo quieran ver. La parte detrás de la visión de María Montessori cuando dijo esa frase es no se trata que los dejes a la deriva, no se trata de que se críen como Mowgli en la jungla, se trata de que muchísimas veces nosotros como padres intervenimos en cosas que ellos ya pueden hacer o tienen la capacidad de hacer. Y esa es la visión que nosotros tenemos. No quiero decir que esté bien, no quiero decir que sea la única, es con la que puedo hablar, porque aquí les he platicado que esto es vivencial. Entonces, ese es como el primer disclaimer. Y la contra de eso, o el, güey, a ver, espérame, o sea, ok, vamos a suponer que sigo tu loca idea. ¿Cuándo intervengo? Cuando te lo pidan. Aquí la idea es, el adulto tiene un rol más pasivo y no con eso vas a comprometer su seguridad, su integridad. No estoy hablando de cruzar una calle, estoy hablando de llevarse una cucharada de alimento a la boca, ¿ok? No son cosas que ponen en riesgo su vida, son cosas de rutina, que es el tema de este episodio. Entonces, muchas veces estás en la frustración de que como papá ya te tiembla el ojo del estrés porque no puede meterse la comida a la boca. No hagas nada. Observa. Frustra muchísimo. Dan ganas de hacerle así como de dar el empujón para que lo haga también. O sea, estuvimos ahí. Pero una reflexión que yo tenía es yo ya sé comer. Todos los adultos que van a escuchar este podcast ya saben comer. ¿Quién se trata que desarrolle la habilidad? Pues tu hija o tu hijo. Entonces cuesta muchísimo trabajo. O sea, casi, casi como que muérdete el interior del labio y pon tu mejor sonrisa y espera que suceda. En la crianza, al menos desde mi perspectiva, no hay nada escrito, ¿no? Esta es una recomendación, no se trata de que a partir del día de mañana cambies todo lo que tú crees o todo lo que piensas porque un desconocido en internet te lo dijo. No, este podcast es compartir lo que nosotros hemos vivido y creo que un disclaimer importante es justo esa visión. O sea, nosotros sí es mucho de, pues, te caíste. Fue una caída leve, sí, inclusive ella se voltea, se sacude rápidamente y te dice, preguntas, te hiciste daño, ¿no? Suena muy de golpe, suena muy drástico. Tengan en cuenta que todo esto ha sido un proceso, que es justo lo que estamos abordando en esto, ¿no? Entonces, el primer disclaimer. Y el otro es, no se van a ver resultados a corto plazo. O sea, van a sentir que pierden la batalla lunes, martes, miércoles, jueves de la semana 1, 2, 3 y 4 de los primeros 6 meses, 8 meses, 10 meses, no sé. No hay nada escrito en el tema del desarrollo de un bebé o de una persona, de un niño o una niña. En algún momento va a hacer clic y a veces ni siquiera vamos a notar cuando haga parte ese clic. Entonces, esto es mucho de ármense de paciencia. Y algo que siempre hemos dicho es, les voy a hablar con la neta. Y la neta es que muchas veces es cansado y que muchas veces
y ya no quiero seguir la rutina y que muchas veces es como replantear con tu esposa, es que esto no está funcionando, claro, porque frustra, porque es algo, no es como que, hoy vamos a hacer X cosa y solo nos vamos a enfocar en eso, no, güey, también trabajas, también eres esposo, también tienes hobbies, también tienes cosas en la cabeza, entonces además de eso le vas a echar la parte de hoy voy a paternar lo mejor posible, cansa, frustra, te dan ganas de rendirte y tirar la toalla 80 veces al día. Entonces, eso es lo que nos pasaba, genera discusiones con la pareja. Entonces, creo que son como que dos disclaimers importantes en función a cómo lo hicimos nosotros. Esto es vivencial, si les sirve, qué increíble. Y si no, me encantaría también saber cómo lo hicieron ustedes, porque justo es la idea de cuál es el enfoque que otras personas tienen, que lo podemos sumar a la crianza que nosotros tenemos y tener un mejor esquema familiar en cuanto a la crianza, ¿no? También creo que otro disclaimer que vale la pena decir es los grandes resultados, el hecho de que ella ya coma bien, el hecho de que ya se vista, el hecho que ya no te desperdicie shampoo, va a involucrar muchísimo desastre. Va a involucrar pérdida de tiempo. Va a involucrar... y sobre todo en la parte del tiempo, nosotros los adultos vivimos en un rush de rápido, 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 vamos a llegar tarde. Porque estamos con peor que el conejo de Alicia en el País de las Maravillas porque es tarde, es tarde. Sí, o sea, el mundo no está diseñado para que las personas pequeñitas aprendan. Pero neta hay que armarse de paciencia porque es la única manera en la que van a aprender. O la otra va a ser tú se los vas a estar haciendo todo el tiempo. Entonces vas a entrar en el loop infinito de, es que no hace nada en la casa. Ok, y ya le diste chance de que aprenda. Es que no hay tiempo. Si me siguen en el que parte vamos, se va a sacrificar mucho tiempo. Y en este rush de los adultos, las niñas y los niños no viven con ese rush. Ellas están pensando en si van saliendo por la calle y se encuentran una piedra diferente que en su vida habían visto, se van a detener, o la misma cochinilla que han visto 80 veces, también se van a detener. Entonces es mucha tolerancia a que lo intenten. Y también mucho va a tener que ver cómo reaccionamos nosotros a esa falla o a ese error, que es algo que vamos a hablar más tarde. Pero bueno, la primera rutina o el primer tema que me gustaría abordar en este caso es el tema de la estimulación temprana. Y recientemente, para quienes ya lo vieron en el episodio con el doctor Naborsky, la estimulación temprana nos las han vendido últimamente como esto de que tú vas y pagas una escuela y ahí llevas a tu lactante o a tu persona pequeñita al maternal o antes para que alguien que estudió pedagogía o motricidad o yo qué sé, le haga ciertos ejercicios. O sea, claro que existe y claro que reporta un beneficio, pero al final lo que él decía y tiene toda la razón es la estimulación temprana es todo, valga la redundancia, todo estímulo que va a recibir tu bebé desde el día cero, ¿no? O sea, por aquí nace y el contacto piel a piel con mamá, el tema de cantar una canción, el tema de a lo mejor tocarle la mejilla, o sea, todo, todo, todo eso le va a generar sensaciones que al final va a repercutir en como en ese momento supongo que cómo siente el mundo, ¿no? Porque no te lo va a poder externar, pero pues somos seres sintientes. Entonces, el hecho de que haya caricias, el hecho de que le muevas los brazos, o sea, todas las cosas que no puede hacer por él mismo o por ella misma, tú como padre los vas a hacer. Y esto más allá de generar el tema de un vínculo que es importantísimo, es que nosotros como adultos dentro de ese rush que tenemos de todos los días, vamos a destinar no quise decir un tiempo específico, pero una serie de tiempos específicos para hacerlo, porque al final no tiene tantísima motricidad, no tiene la fuerza para poder separar. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? No era como que, o le toca su clase de estimulación temprana de 9 a 10. No, pero todo el tiempo estaba con nosotros, ¿no? Mi esposa la tenía, bueno, muy chiquito en el fular, ¿no? Pero sí estaba que si acostada junto a nosotros, o ella le cantaba mucho, yo le hablaba mucho. Entonces, en este aspecto concreto de la rutina es tratar de destinar o de tener muy en cuenta que todo lo que tu bebé va a necesitar en esta etapa muy temprana y que pues depende de nosotros como papás dárselo. Entonces, destinar una serie de momentos o la mayor cantidad de tiempo que puedas para poder establecer esta cuestión de la estimulación temprana. La estimulación, pues digamos que no para. Siempre hay una ventana para estimular, a la edad que me digas. Algo que no recuerdo si ya comenté, pero yo no puedo hablar más allá de la edad de mi hija, ¿no? Pero muchísimas cosas, es decir, muchas cosas van a estar topadas a ese momento, pero también
estamos sentando las bases para muchos otros momentos. Entonces, algo que sí he notado mucho y que ha trascendido inclusive a nivel escolar es, ella conoce muchísimas cosas, no sé, animales, ¿no? No los aprendió sola. Hubo un adulto, generalmente en ese caso era yo porque a mí me gustan mucho los animales, donde destinas tiempo de tu día laboral, a lo mejor son 15 minutos, ¿no? Pero es tiempo de calidad en el cual le vas a ir a enseñar algo. Y mucho de lo que hacemos es, pues tiene un mapamundi en su recámara donde hay varios animales del mundo y eso es una caricatura. Pero también es la parte de, mira, te lo voy a mostrar cómo se ve en la vida real. Y a lo mejor te apoyas de un teléfono o un dispositivo, pero además también vamos, no sé, al parque o nos encantan los zoológicos y cuando ha habido oportunidad vamos. Y es como muy bonito de ver cómo toda esa información en la que tú ya dedicaste tiempo de tu rutina se traduce en un aprendizaje para la vida diaria, donde él te dice, oh, mira, un rinoceronte. Entonces, además algo que también aquí he comentado varias veces es la mayor parte del desarrollo del cerebro de todas las personas sucede entre los primeros años de vida, creo que son 7. Entonces, pues hay que como que echarle muchas ganas en esa parte, destinar mucho tiempo, el mayor posible, y todo, mm, toda exposición, todo reto, toda la información sensorial, visual, auditiva que le puedas ofrecer a tu hija o a tu hijo desde el día cero es parte de esa estimulación y que al final es como esa rutina del conocimiento, es donde tú como papá o mamá destinas tu tiempo para enseñarle cosas. Y es súper bonito como papá ver todo el tiempo que cuando ya hablan, que te pregunten, ¿no? Explícame más de esto, o qué es esto. No sé, para los que ya están en la etapa de la hablada, pues podrán entenderme en esa parte. Y aun cuando no hablen, tú te das cuenta como todo lo nuevo, o sea, les tiran las manos para poderlo tomar. Entonces, pues como que no descartemos esta parte de la rutina de la estimulación. Otro aspecto como muy importante de la rutina es la etapa del sueño. Y acá para no romantizar la crianza es a nosotros nos fue fatal, ¿no? Nos fue fatal en la parte de la idea que tenemos de que todo debe ser rápido y entonces particularmente yo, mi esposa ha sido mucho más paciente en ese aspecto, pero es como ¿por qué no duerme toda la noche? ¿No? Entonces no es tanto de hablar la expectativa de que duerma toda la noche porque esa no es la idea de la rutina del sueño, pero insisto mucho en no les voy a romantizar ni les voy a decir, nos fue increíble, lo hicimos súper bien. No, en la parte del sueño la sufrimos bastante, particularmente yo, y además, sí, cuando mi esposa escuche esto va a ser, pero si tú ni te levantabas, ¿no? Y tiene razón, el acuerdo era que ella se iba a encargar de los despertares nocturnos. Pero hablando específicamente de la etapa de la rutina del sueño, es justamente esta serie de pasos lo más ordenado que puedas hacer para garantizar que ella duerma bien, ¿no? Hay una tabla que no tengo aquí a la mano, pero bueno, cualquiera que busque en internet como cuánto debe dormir un bebé y les va a decir, o sea, viene por etapas y después viene la parte de las ventanas de sueño, es decir, todo ese inter en el cual va a estar despierto o despierta bien antes de entrar a la siguiente siesta. Entonces, en el aspecto de rutina, creo que un primer error que cometimos al inicio fue cerrarla, cuando van a tomar las siestas de día, cerrábamos las persianas, pues con la intención de que descanse bien y duerma mejor. Pero lo que después nos dijeron es, eso no es tan benéfico porque pierden la noción de lo que es día y noche. Entonces, como primer tip de la rutina es, obviamente no que le pegue el sol directamente porque no es cómodo, pero va a haber cierto brillo natural del día. No pasa nada, ¿no? Según los expertos es la forma que debe ser, porque esa manera su cerebro va a ir asociando como de, cuando está brilloso se llama día y cuando está oscuro es noche. Y cuando su cerebro haga clic de esa parte de los dos conceptos, va a ser un poco más fácil empezar a aterrizar la parte de, oye, nosotros dormimos de noche. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos particularmente en esa rutina? Mi esposa estuvo muy pendiente de, bueno, estar como informados de la parte de las rutinas del sueño y te vas dando cuenta, se empiezan a tallar los ojos, se ponen irritables. Al principio y el primer año, cualquiera que esté viviendo esto va a decir, güey, padrísimo tu cotorreo, pero eso no es real. No, no es real. Por más que tratas de poner cualquier tipo de rutina, se sale de control. Pero estás sentando las bases para los años que están por venir. Entonces, de verdad no te rindas. Suena como a discurso motivacional, porque parece que todo ese esfuerzo que pones en el, güey, ya lo dormí, me tomó 40 minutos, me paré de la cama y se volvió a despertar. Dude, amiga, también estuvimos ahí y
frustra y es la cantidad de, yo tengo una videollamada ahorita, tengo que salir, tengo que hacer, parece que estás tirando tu tiempo, pero la verdad es que aun cuando el proceso es complicado, está sentando las bases para que cuando su cerebro dé el siguiente como brinco de maduración, salga mejor. Entonces, ahí como recomendaciones, sean estrictos en el tema de la rutina del sueño, ¿no? Que duerma sus horas. A nosotros nos tacharon de frikis bastante tiempo. Es como de, oye, pero ¿por qué te vas ahorita? Pues porque tiene que dormir. Y nos perdimos de varios eventos, nos perdimos de cumpleaños, pero es la parte que nos tocó vivir. Y en ese momento se siente feo porque extrañas tu parte de relación social, extrañas a los amigos o también es la parte de, güey, no es el momento que estoy viviendo ahorita para que me pueda quedar contigo a echar fiesta y desvelarme. Hoy seguimos en la parte de sin poder echar fiesta y desvelarnos, al menos fuera de casa, ¿no? Aquí ya es más fácil invitar amigos, pero vuelvo a lo mismo. Hay como cierta luz al final del túnel en esta parte y fue porque en ese aspecto particular mi esposa fue muy fuerte o muy voluntariosa de, oye, la rutina es esta, vamos a definir que va a dormir cada cierto tiempo, luego va a tener ciertas siestas cada cierto tiempo, después se va a dormir a cierta hora y hoy que ya es un poco más grande, que ya metimos la parte de la escuela, que ya abandonamos el ciclo de las siestas, que además nos lo habían platicado como una etapa desastrosa, ¿no? Es como por ahí hay varios reels donde hacen sátira al respecto y es un bienvenida a la etapa donde tu hija ya no va a dormir la siesta y tú, perfecto, ya no la necesita. No, güey, solo va a dejar de hacerlo, pero aún la va a necesitar. Ahí la verdad es que así como nos fue fatal en un montón de cosas, ahí nos fue bien. Un día dijo ya no quiero siesta, de ahí no sé si eso fue un lunes, martes, miércoles y jueves la volvió a tomar, ¿no? Y a partir del viernes nunca más. Había veces que estaba un poco más irritable, pero no era como un dinosaurio furioso y hambriento. O sea, la verdad es que en esa parte salió bien. Mm, recuperando un poco el hilo es, si ustedes establecen sus límites claros de sus horarios de sueño, va a ser mucho más fácil hacer la transición para otras etapas, como por ejemplo la escuela. Y hoy por hoy no es como que sea fin de semana y duérmete a la hora que quieras, ¿no? Tenemos como que un rango amplio al día de hoy donde a lo mejor como entre 7 y cuarto y 8 y media es un buen tiempo para que se duerma. Ahora, en, en esta etapa del sueño hemos hablado como solo en la parte de ser bebés y lo caótico y lo desastroso que puede ser y que parece que no llegamos a nada. Algo que creo que olvidé mencionar antes de todo también como un disclaimer, la rutina sirve para preparar, ¿no? Normalmente como que en la experiencia y lo que todo el mundo dice es a los bebés y a los niños, niñas no les gustan las cosas como de golpe. El tema de salir de lo que conocen genera estrés, genera llanto, genera pleito. Entonces, también el hecho de que tú le expliques lo que va a suceder en un esquema de una rutina les genera tranquilidad. Y al principio, para quienes estén en ese punto, va a ser como, güey, es que de todas maneras le aviso y llora. Sí, la neta. Pero volvemos a lo mismo, es como ese sentido de perder la batalla todos los días, que además estoy haciendo varias veces al mismo día. Realmente, para los que ya salieron de eso o los que realmente están como perdiendo la esperanza, es todo ese esfuerzo que está poniendo premia. No cuando queremos, no cuando lo necesitamos, pero de verdad ahora que ya tenemos a una hija más grande, ya te das cuenta que ya hay cosas que ya no son motivo de pleito, porque ya sabe qué es lo que viene. Entonces mucho el espíritu de la rutina también es como explicarle lo que va a pasar, e inclusive cuando es bebé, porque mucha gente aquí que a lo mejor tiene bebés que aún no hablan va a decir, oye, es que los consejos que tú me estás ofreciendo ahorita o lo que me estás platicando como que no le veo mucha utilidad. Créeme que cuando estábamos ahí donde ella aparentemente no entendía o palabras que definitivamente no va a entender, tiene como cierto clic en el cerebro el tema de la voz. Entonces, como un tema de, ok, es raro lo que está sucediendo, pensando en lo que podría llegar a pensar un bebé que está boca arriba cuando lo estás cambiando, pero mi esposa metía mucho mira, ahora voy a hacer esto, ¿no? Ahora voy a limpiarte, ahora voy a cambiarte. Y de entrada lo mantiene más calmado, ¿no? Porque al final la voz de mamá es tranquilidad. Y al paso del tiempo, ya inclusive ella era como de, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer otro. Entonces, regresando a la parte de la rutina del sueño, hoy que ya es más grande y hay como este concepto de repetición de acciones una tras otra, repetición de acciones una tras otra y verdaderamente no claudicar en el intento, también nos empezamos a enfrentar como a otros retos, ¿no? Que incluye la parte de la bañada. En esta parte es como bien raro porque
a los niños y las niñas les encanta mojarse, pero como que la parte de la bañada suena más disciplinada. Entonces, no me quiero bañar. En cuanto los metes y les cae el agua, se les olvida todo y se ponen a jugar, pero genera estrés. Entonces, algo que nosotros hacíamos mucho en la rutina ya para dormir cuando era más grande, era mucho como que repetir en palabras es, cenamos, te bañas, te pones la pijama, te lavas los dientes y te vas a dormir. Ahí es como mucho de tú todo lo vas a hacer. Antes de eso, ¿qué hacía? Es, nosotros te vamos a dar de cenar, que sigue sucediendo, solo que antes se lo dábamos en la boca. Nosotros te vamos a bañar y, o sea, todas las acciones eran ejecutadas por los papás. Ahora, que es un poco más grande y que además pues trae el chip Montessori, es yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, ¿no? Entonces la parte de la cena muchas veces interviene en el proceso de la preparación, pero pues ya come ella sola, ¿no? O sea, ya come con cubiertos o inclusive todavía lo sigue haciendo con la mano. Entonces, esta parte de anticiparles qué es lo que va a suceder, número uno, como que ya no hay sorpresas, número dos, siempre es muy consistente y número tres, cuando va a entrar el tema de la negociación, es como, pues es que realmente no hay para dónde negociar porque sabes perfectamente, hija mía, que esta es la rutina. Entonces, al principio, y sobre todo en mi caso, sí era muy frustrante porque además de que era más fácil el toque con mamá, también era mucho de solo quiero que mamá me duerma. Entonces, cuando por X o Y razón a mí me tocaba, que es también algo que creo que hay, más bien, hay algo que con toda honestidad es un papás súmense más a la parte del proceso del sueño, ¿no? Yo fue una parte en la que no me involucré mucho y que fue mucho más difícil precisamente por esa razón, porque era como de, a ver, de 30 noches de un mes, mamá me duerme 28. Entonces, ¿cómo esperas que con el porcentaje que quede yo me sienta cómoda? Fue mucho drama, fue complicado, pero bueno, se tiene que hacer. O sea, al final la vida adulta exige que a veces ella no puede estar y demás. Entonces fueron momentos de demasiado llanto, lloraba demasiado. Entonces, ¿qué hubiera hecho distinto que les puedo recomendar? Involúcrense más porque, para que cuando les toque no sufran esa parte o no sea tan complicado. Y bueno, hoy por hoy también tiene como cierto aspecto de recompensa. No es como un premio, pero también parte de la rutina donde se hace más divertida para ella, para dormir, es se remata con un cuento. Hay varios podcasts que voy a dejar en la descripción del episodio que nosotros recomendamos que le encanta escuchar, ¿no? Creo que uno es el de Sueñacuentos y el otro es el de Cráneo. Pero bueno, de todas maneras voy a buscar para poderles dejar esa info. O literalmente la otra es, estamos sentando, por un lado es la parte divertida de la rutina del sueño, es va a haber una historia. Y por el otro lado, lo que realmente hay detrás es, queremos inculcarte el hábito de la lectura con una rutina donde hoy, que tú no sabes cómo leer, que a lo mejor solo te gusta ver los dibujos y te gusta imaginar cosas, nosotros te leemos una historia. Pero para los papás que quieran que sus hijos tengan el hábito de la lectura, pues no lo van a desarrollar de un día para otro. No un día van a decir como de, oh, padre, madre, ¿qué es ese libro que está en la biblioteca? ¿No? Si nunca vieron uno. Entonces, acá parte de la rutina y parte de lo que esperamos sembrar hoy para que haya resultados mañana es todas las noches hay un acercamiento a un libro, ¿no? Y va a pasar que muchísimas veces les va a pedir toda la semana la misma historia, ya sea inclusive la receta, la recita de memoria. Es paciencia, pero es un ¿qué es lo que está ahí en juego? ¿Tu hartazgo de ya no leer la misma historia otra vez por séptima noche consecutiva? ¿O el interés que tiene ella, que pueden ser muchos, que le lees realmente el cuento porque le gusta la historia, porque se siente cómoda, porque se siente segura escuchándola o porque disfruta el momento contigo? Y al final, sea cual sea su motivación de esas, de fondo es estimulación para tu hija, tiempo de calidad con tu hija. Si quieres que desarrolle el hábito de la lectura, está sembrando el proceso para que lo haga. Entonces, creo que es un ganar-ganar. Otra que no tenía yo apuntado eh, en mis pautas del episodio, pero la rutina del baño. Ahí, vaya, las palmas totalmente para mi esposa. Creo que fue el proceso más difícil, pero ella, o bueno, yo lo concebía como un proceso muy difícil, pero ella fue como un no. Ya vi varios videos, ya me estuve informando, ya leí. Se compró una basílica desde muy, 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 muy chiquita y casi, casi que cuando terminaba de comer, como cuando sacas a un perro a pasear y suena horrible, ¿no? Y mucha gente dice, es que ¿cómo puedes comparar? A ver, son animalitos, ¿no? Y es parte de un proceso pues como de enseñanza. Entonces, ¿cuándo es más probable que vayas al baño? Pues después de que comiste o después de que te levantaste. Entonces sí teníamos una rutina donde por acá terminaba de comer y
pasaban unos minutos y la llevaba al baño. En el Inter, obviamente, había muchas veces que se había orinado o ya había hecho popó, pero muchas veces, o sea, realmente hacía en el espacio, en la basílica. Entonces, era como incentivar esa conducta deseada como el premio. Y ahí es donde digo que tiene que ver como cierta parte del adiestramiento, porque además, pues todavía no hablan. Entonces, como que el refuerzo positivo tiene que llegar inmediatamente de, esta es la conducta que esperas que tenga. Y entonces es cuando digo, bueno, sí hay cierta parte de adiestramiento, pero funciona. Y además es una, no deja seguir en la línea del adiestramiento, pero es una enseñanza con una connotación positiva. Entonces, mamá me premia con la voz o mamá me da un estímulo positivo. Entonces, ahí fue un estar como muy atento y hacerlo en momentos claves. Y al paso del tiempo, inclusive se desarrolló una señal con la cual ella ya avisaba, entonces ibas. Y era mucho más fácil. Y creo que algo que, o sea, a mí que no me encantaba el tema de toda la pérdida de fluidos, ¿no? Mocos, orina, popó. eh, para quien está viviendo ese proceso, pues sí, a lo mejor es un poco asqueroso, no es grato, ¿no? Pero es una parte que toca vivir. Entonces fue como la manera en la que nosotros pudimos hacerlo, o bueno, realmente la idea que a mi esposa le ocurrió para hacerlo más llevadero. Actualmente esa parte ya está como muy superada porque ya avisa y realmente es impresionante porque puede estar jugando o puede estar en lo suyo y de momento, bueno, primero, me voy a regresar tantito. Primero fue la parte de avisar, de que ir al baño. Entonces en ese momento la tomas, la cargas y la llevas. Y no hay más. O sea, lo que toca hacer en ese momento es ir, porque si no, va a haber va a haber pérdida de fluidos y va a tocar limpiar. Entonces, además de que puede ser un episodio no grato para ella porque se va a sentir incómoda, porque muchas cosas, y puede provocar el retroceso, la parte que ahí toca en la rutina es, en el momento que te dice, güey, corres, o sea, corres por tu vida, no hay más. Después se vuelve un poco más desahogado y empieza a haber un mayor control de esfínteres. Avisan y a lo mejor ya no hay que salir corriendo. Es como de, oye, ¿puedes esperar un tantito? Sí. Entonces, bueno, ya te la llevas y es más pausado, ¿no? Pero hay esa evolución, es como esa recompensa que tú ves en el proceso. Y bueno, ya al día de hoy ya no es un problema. Inclusive ha habido veces donde yo estoy trabajando y estoy nada más ahí supervisando cómo juega. Y de momento ves cómo ella suspende el juego, se va al baño y todavía no tiene la habilidad para limpiarse sola, entonces te grita de papá, ya terminé, y tú vas y terminas, ¿no? Y bueno, en el Inter le muestras. Pero ves el avance. O sea, no es eterno ni va a ser un proceso que llegue a que sin que pueda controlar su esfínter hasta el primer semestre de la universidad. Otra gran rutina fue en tema de alimentación y vayamos como que a la parte de los recién nacidos. En el tema de los recién nacidos, al menos en nuestro caso y lo que todo especialista nos recomendó es esa libre demanda. Entonces, ahí no hay como que un gran hack, es simplemente pues, cada vez que llora y que tenga hambre, le das de comer, así funciona. Pero creo que una de las partes más bonitas y como que uno de los mayores nichos de crecimiento que tú ves en tu bebé, o que al menos yo así lo sentí, fue el brinco de la alimentación complementaria. Y ahí sí ya empezamos a involucrar una rutina de sentarla a la mesa, ¿no? No sé, a Majo le emocionaba mucho la parte de la alimentación complementaria y se superinformó y la parte esta de que puedan comer. Eh, Spoiler alert, no sucede hermoso como en los videos. Realmente lo que va a pasar es una zona de desastre ilimitada durante muchísimo tiempo. Pero es el proceso. Entonces, ¿qué hicimos ahí en la rutina para la parte de la comida? Número uno, la sentábamos a comer con nosotros. Compramos una silla alta, ¿no? De esas que tiene una charola enorme. Y ahí le presentábamos la comida. La realidad es que ahí la lechita de mamá seguía siendo el alimento estrella. Entonces, muchas veces, la gran mayoría de las veces, venía como esta parte de la expectativa no cumplida. No comen, ¿no? Medio toman algo, lo prueban, hacen caras como súper horrible y lo vuelven a meter. Todo lo aplastan, todo escurre, todo se lo llevan a la cabeza y hay que bañarlos 80 veces. ¿Cuál era la rutina ahí? Estamos sembrando las bases para que después comas con nosotros, para que el chip sea de, oye, esta es la mesa y alrededor de la mesa suceden un montón de cosas. La primera y a lo mejor la más obvia es comemos, pero la que a lo mejor no es tan obvia es un momento de convivencia. Y hoy que ya te platica hasta por los codos, es el momento donde, por ejemplo, ayer puntualmente en la mesa, ella nos dijo, oigan, una de mis amigas me dijo que era yo la peor, y además lo decía enojada, ella me dijo que era la peor. Entonces,
ella sabe que nos puede decir las cosas en todo momento, pero también sabe que la mesa es un momento de convivencia social, es un momento donde todos los miembros de la familia platicamos sobre algo. Puede ser algo súper importante como eso de, ok, cuéntame, ¿y qué pasó? Tú le comentaste algo primero, cómo respondiste, cómo te hizo sentir, ¿no? Y que a lo mejor de momento parece que nos estamos desviando del tema de la rutina, pero de fondo, ¿cuántos de ustedes en su familia no tienen como que los que siguen viviendo ahí en casa o tienen hijos que aún viven en casa? Es el momento donde nos enteramos muchas cosas del día. Creo que es como la parte donde muchos como Godín frenan el día y tienen ese momento más desahogado, ¿no? O en la cena. Entonces, hay demasiada vida en torno a la mesa y es la parte o la oportunidad de generar un montón de vínculos con tus hijos porque estás escuchando lo que pasa. Entonces, me regreso a la parte de la sentada y de donde se batía y se escurría y donde hacía todo menos comer y era más desastre que otra cosa. Estábamos sentando las bases para eso. Entonces, como el día de ayer va y nos cuenta lo que es importante y es cómo te sentiste y bueno, me hizo sentir triste y empatizas, ¿no? Eh, Otra cosa que hubo en torno a la mesa también fue el típico, oye, qué bien come. Sí, güey, porque a ti no te tocó ver cómo se tiraba un plato de sopa en la cabeza. Pero es eso, ¿quieres la recompensa a corto plazo o a largo plazo? Y mucho que he llegado a escuchar es que ellos no lo hacen. O es que sigue pasando el tiempo y no lo hacen. Bueno, ok, pero ¿y les enseñaste? ¿No? O sea, y por más tonto que suene, he visto muchas personas que siguen alimentando a sus hijos siendo aún inclusive más grandes. Entonces, pues estas para qué las quiero? Pues realmente para nada, porque mi mamá me alimenta en la boca. No lo reprocho, solo no comulgo con esa opinión. Entonces, para todos aquellos papás o mamás que tenemos la visión de quiero darte la mayor cantidad de herramientas posibles para que el día de mañana puedas salir a comerte el mundo, o sea, menos difícil, o sea, menos perro, pues te tengo que exponer a la mayor cantidad de habilidades posibles. Entonces, en la mesa fue primero la alimentación complementaria, ¿no? Como les había platicado. Luego fue como introducir el tema de los cubiertos. Y al principio ni los pelan, los avientan. Creo que una de las materias favoritas de los bebés es la física. Todo lo que tú tires se va a caer al vacío y generalmente se va a romper o va a manchar o va a ser más colorido y más divertido. Mientras ellos se ríen, tú te frustras porque todo lo avientan. Entonces, los cubiertos no eran la excepción. ¿Cuándo comió con cubiertos? No sé. O sea, es la parte cuando dices no tienes tan claro los hitos del desarrollo, pero hoy ella toma una cuchara perfectamente y se atina perfectamente bien a la boca. Y es cuando dices, güey, está comiendo sola, está pinchando sola, está partiendo sola. Entonces, aunque suena disco rayado, intenta acerca, o sea, qué tipo de conducta deseada es la que esperas, qué conducta es la que tú quieres en casa. Yo quería que comiera con cubiertos y no como de, oh, debes de comer con cubiertos. Pero es una habilidad que desarrollas, es el tema de cómo agarras, es motricidad, es estimulación. Entonces fue pues justo tener la paciencia para que cada vez que los platos volaran o los cubiertos volaran, pues sí, obviamente es la parte de, oye, eso no es lo que esperamos, lo que es para esto, sirve para esto, pero te va a tirar a loco. ¿Por qué? Porque no sé en qué momento hace el match el cerebro de que dice, lo que tú querías que hiciera es esto, ¿no? Pero hoy sí tenemos el comentario y el aplauso que no estamos buscando de, güey, qué bien come tu hija. Sí, la neta sí. Y como que si te pusieras una película en tu cabeza y vieras para atrás de la ves bañada en sopa o la ves exprimiendo naranja y puesta hasta los codos en su sexta muda de ropa, entonces, pues es eso. O sea, realmente no hay un gran hack. Es repetición hasta que sale y te das cuenta que sucedió. Otra cosa que recientemente descubrí o puse atención y que trae mucho el chip es que ella dice, es que mi cuarto estaba desordenado. Y, güey, realmente lo asea, o sea, realmente ella guarda las cosas. Pero es como, si lo ponemos en meses, son, no sé, cerca de 40 meses repitiendo como sí, como el de se compran refrigeradores, estufas. O sea, repetir como merolico una serie de instrucciones que parece que las estás tirando en una bolsa vacía, porque, güey, se lo acabas de decir y a los 3 segundos ya lo volvió a hacer, ¿no? Y hoy, a 40 meses, es como ya lo hace. O sea, ya le cayó el chip de qué es lo que se espera. Entonces, en la parte del orden, pues
güey, el primer año pues, prácticamente no se va a mover, ¿no? O el desorden que puede hacer en función a su habitación, pues no va a ser mucho. Generalmente va a ser como el gimnasio este que le pones o que va a estar golpeando los cositos que cuelgan. Pero conforme empieza a tener mayor autonomía del gateo, pues no es como que se vaya a colgar de un borde donde había un vaso y lo tire y sea como de, oye, agarra un trapeador y límpialo. Pues no. Pero lo que sí va a pasar es que vas a ir acompañando todas esas etapas y primero tú vas a limpiar y lo vas a hacer 90 veces en el mismo día. Y después le vas a dar una servilleta y lo único que va a hacer es embarrarlo. Pues esa es su visión de cómo es que está limpiando. Entonces es como no claudicar. O sea, es por más tonto que suene o por más burdo, es realmente lo que toca es hacerlo una y otra vez para que de momento un día... Ah, bueno, y además otra cosa es, el acompañamiento que hay en este proceso es como vas soltando gradualmente. Primero te toca comerte toda la tarea a ti solo y pues es lo que hay, ¿no? Después va a ser como, bueno, te doy una servilleta y lo único que va a hacer es embarrártelo más, pero es la parte de, ok, hay como, tengo cierto grado de responsabilidad en la tarea y tú vas a hacer el 110%, ¿no? El 100 de lo que tiró más el 10% de lo que embarró por otro lado. Pero esa repetición va a tocar que hoy, si se caen ciertas cosas, ella sí puede ir por una servilleta y lo limpia. Entonces es la palmada o la recompensa que tienes como papá. Y ahora como mucho hincapié en la edad que tiene es recorta 1000 cosas y las desperdiga por todos lados y es la parte donde por vez número 551.226 a lo largo de su vida le dices, oye, recoge eso y un día sucede. O sea, se los platico así como con ese suspenso o esa emoción, porque estamos justo en esa parte de ayer ella tiene una cocina en la parte de abajo de la casa donde tiene pues que si los cubiertos, que si los platos, que si las frutas, que si o sea, como muchos enseres de la cocina y le gusta mucho involucrarse en la preparación de los alimentos y en el día a día de la casa. Y tenía todo regado alrededor de la sala porque ella estaba imaginando que tenía una degustación para sus amigas. Entonces, claro, para ella era una degustación y era la gran chef en la presentación de su restaurante Michelin, pero para ti como padre es como, güey, es un mega desmadre que tienes en la sala, nuevamente lo voy a tener que levantar, entonces simplemente fue, ¿sabes qué? Por favor, te pido que lo levantes. Como por arte de magia, se paró, tomó todo y lo guardó. Así. O sea, vean mi cara de sorpresa porque así lo hizo. Entonces, no es que de un día para otro mágicamente suceda, fue la constancia. ¿Que 1000 veces va a seguir pasando todavía que deja todo regado? Sí, pero ya son las pequeñas recompensas que como padre estás viendo. Entonces, esa parte del orden, bueno, es algo que quiero compartirles con mucho gusto, que ahora estamos disfrutando de la siembra, ¿no? Estamos disfrutando de la cosecha de toda la saliva que alguna vez destinamos a algo que parecía no tener fin. Entonces, es cuando dices, bien, güey, lo estamos haciendo bien. Otra cosa, la parte de la rutina del aseo personal. El aseo personal es como pues, güey, bañarse, lavarse los dientes, peinarse, lavarse la cara. E insisto, cuando está muy pequeño o pequeña, te toca a ti hacer todo. Pero yo recuerdo que de momento tocaba la parte de la cepilla del cabello, ya se podía parar, ya podía verse así, casi casi nada más la naricita y los ojos en el espejo. Y seguramente solo se podía ver como que el media cabeza. Y recuerdo que me decía, yo lo hago. Y mi primera reacción como hablando de la peinada. Y mi primera reacción como adulto es, no, yo lo voy a hacer porque ya está haciendo tarde, ya te vas a dormir. Y era como, güey, bájale 3 rayitas a tu desmadre y deja que lo haga. ¿Cómo lo hacía? Horrible. Tironeándose el pelo, no se desenredaba nada. Pero un día dejó de hacerlo horrible y empezó a peinarse. La cepilla de los dientes, al principio, pues era 2 pasadas, escupía y se iba, o sabe fea la pasta. Es el proceso. Después de un tiempo, después fue como de, oye, ¿me supervisas? Además, mi hermano se atacaba de risa porque era literalmente la palabra que ocupaba. Y entonces justo tú entras a hacer el 90% del trabajo, pero ya hay un 10% que ya hizo ella. Y es justo eso, o sea, la práctica hace al maestro. Y así con cualquier otra cosa que pueda pensar. Justo ayer algo que nos sorprendió increíblemente es, la estaba yo bañando y me dijo, yo me quiero lavar el cabello. Ya la parte del cuerpo ya la tiene dominada, donde fue justo enseñarle el tema de la esponja, el jabón y se talla, ¿no? Pero creo que la parte difícil de la bañada es el cabello, porque las niñas además tienen muchísimo más cabello. La otra empieza el tema de es que me cayó en los ojos y me duele mucho. Entonces la recompensa de querer intentarlo no es grata. Pero no sé si es como ese chip de, hija, tú puedes. O sea, te hemos dado la libertad de tú puedes hacerlo. Que ayer
de la nada dijo, yo lo hago. Y en general tiene el chip de yo participo en todo. Pero creo que es como la recompensa que ella tiene es que cada vez que yo le pido al adulto, quiero intervenir, en lugar de que como adultos le pongamos la barrera de no puedes, no, ahorita no, nada, es como, ok, va a tardar más tiempo, pero ayúdame a hacerlo. Entonces, ayer se sirvió shampoo como, como si fuéramos ricos, ¿no? Pero es eso, no sabe qué porción se pone. Entonces, bueno, de todo lo que se puso, tiró el 80%, pero al final, bueno, logró ponérselo en la cabeza y es, al final lo logran. O sea, ahora ya estamos sentando las bases para que ella pueda bañarse. Entonces, al final, el esfuerzo paga. Creo que es el mensaje más fuerte de todo esto, atrás de la frustración. El esfuerzo paga. ¿Y qué hay detrás de la rutina? Un montón de intentos, un montón de expectativas caídas, un montón de, güey, todo lo que yo estoy haciendo y todo el esfuerzo que estoy poniendo no está teniendo ningún resultado. Gran disclaimer, spoiler alert, sí sirve, no te rindas. Ya como para ir cerrando este episodio, aquí suena como de, güey, wow, todo lo hicieron súper bien. No, la neta no. Hay un montón de cosas que hicimos mal. Pero hay un factor que no podemos olvidar y es esta opinión que yo les doy, pues es la mía como Alan, como el papá dentro de la relación. Pero una situación que generó muchísimo estrés y que la mayor parte de las veces no lo hicimos bien fue que como papás tenemos, no voy a decir visiones de crianza distintas, creo que en cuanto a la visión de fondo, tenemos la misma idea, solo que lo ejecutamos de manera distinta. Y otra cosa que no hicimos bien, o muchas veces ha costado mucho trabajo, es como que los acuerdos como pareja, muchas veces impera, creo que el chip de mi esposa de yo tengo más tiempo haciendo esto porque me hice cargo de mis hermanos, ¿no? O yo tengo más tiempo haciendo esto porque es mamá, tiene más tiempo haciéndolo. En la parte de, pues fue lactancia exclusiva materna, ella la dormía, o sea, muchas cosas que sí hizo ella mucho más. Entonces creo que de momento empieza a entrar como la parte de yo estoy mejor calificada como persona que tú para hacer ciertas cosas. Y la neta es que en un montón de cosas sí. Pero también es cierto que como papás, y algo que hablábamos en el episodio del doc, es, güey, somos unos completos inútiles. Pero si tienes la intención de aprender y ya hablaste con tu pareja, güey, ¿cómo quieres que aprenda si no me dejas? Y la parte de dejar es rara, pero es, ¿cómo quieres que me involucre si tú acaparas gran cosa? Es, salimos saliendo, o voy a hablar por mí, yo salí siendo un completo inútil en muchísimas cosas. Jamás había cambiado un pañal, había cargado un bebé 2 minutos a lo largo de mi vida, ¿no? Pero, oye, aquí estamos, y no en la parte del conformismo, sino es, hoy soy perfectamente capaz de hacerle frente a cualquier situación por ensayo y por error. Entonces, regresando al tema de los acuerdos de pareja, es, güey, nosotros lo hicimos mal. ¿Qué recomendación te puedo dar? Escúchense. Y por más tonto que sea, es como un, a ver, güey, al chile, ¿quién de los dos lo hace mejor? Y no por la parte de, güey, ten tu estrellita así y te la pego en la frente, sino tenemos habilidades distintas. Y un tema que a mí me pesaba mucho es, yo aprendí a dormirla mucho más rápido y mucho mejor. Y a ella le pesaba en el orgullo, es como de yo la cargué 9 meses, ¿no? ¿Por qué razón? No sé, güey, porque huelo a sudor, no sé, porque mi voz es distinta. Hay un algo. Entonces, aquí no se trata de la competencia de quién lo hace mejor. Creo que lo importante es, o bueno, voy a recular, no se trata del ego de yo puedo hacerlo mejor. Creo que se trata de quién lo hace mejor en beneficio de la pareja. Al final, si tu hija se duerme más rápido, vas a tener más tiempo para ver una película o para cuestiones de adultos, ¿no? Yo qué sé. Pero al final, cualquier habilidad que tú quieras poner al servicio de tu pareja, pues va a ser en beneficio de los dos. Entonces, ahí en esa parte es, güey, que el orgullo no te gane. Sean honestos de quién lo hace mejor, él, güey, pues que lo haga, ¿no? O ninguno de los dos, pues traten de buscar una alternativa entre los dos. Internet tiene muchos recursos. Muchísimo de la crianza es ensayo y error, nada está dicho. Entonces, ahí la neta, a nosotros nos fue mal, no nos comunicamos bien. Y luego cuando hacías ver de, güey, no nos estamos comunicando, salía peor porque ahora la molestia era de, claro que nos comunicamos bien. Entonces, hoy me da risa porque, güey, aquí seguimos y seguimos bien, pero también la realidad es que nos fue fatal en esa parte. Entonces, ella aprendió a soltar mucho. También ella decía, yo le decía, es que necesitas ser más dura. Y dura ella lo asociaba de, voy a dejar de ser amorosa. No, por alguna razón a mí como, voy a entrecomillarlo, como vato, no tiene que ver creo que con el rol de género, pero a lo mejor acorde a mi visión de crianza, para mí era más fácil ser duro. No quiere decir dejar de ser amoroso, pero era como el límite es muy claro y no vamos a pasar de él. Y ella decía, es que eso no sirve, ¿no? O no está siendo amoroso. Y es como, no, a ver, estoy siendo firme, estoy siendo duro. Pero es como de un, oye, amor,
esto no está permitido. O como estos anuncios como todos tontos de la generación de cristal de que tu casa está incendiando y tú de, mi vida, eso no es lo que hacemos. No, güey, pero le hablabas de manera amorosa manteniendo el límite. Y creo que va a ser más fácil que otros papás empaticen con eso o que a lo mejor otra mamá lo escuche y de, güey, mi marido no está loco. Es como un tema de primates. No sé. Pero al menos en la realidad y en lo que a nosotros nos tocó vivir, sí fue un pleito muy recurrente que mi esposa me dijera, es que no seas tan duro. Y yo le decía, no seas tan blanda. Y al final no es que ninguno de los dos extremos sean buenos, pero al final ella sí reconoció que, güey, sí soy más suavecita, como que me da la vuelta más fácil, como que los límites conmigo no son tan claros y eso genera muchas inconsistencias en la crianza. Entonces, aquí lo que quisiera decirles es, traten de ser consistentes, traten de llegar a un acuerdo, traten de ser un frente unido y todo lo que logren va a ser en beneficio de la pareja. Y pues realmente ya como mensaje de cierre es un proceso largo. Si tú, papá o mamá, estás justo ahí donde sientes que todo lo que está sucediendo y tu mundo se está cayendo a pedazos, sí se siente así. O al menos nosotros sí lo sentimos así. Se sacrifican muchas cosas a título personal, se sacrifican muchas cosas a nivel pareja. Estás como en modo supervivencia. Después mejora, pero también algo que me decía mucho mi esposa es, güey, todavía no me siento yo. Y creo que por ahí hay un estudio de creo que son 4 años. Y 4 años suena durísimo, güey, cuando todos los días tu casa está incendiando. Pero es, respiren juntos, frústrense juntos. O sea, creo que el mejor consejo que puedo darlos es, güey, está siendo difícil para los dos. Y abórdenlo desde son ustedes dos contra un problema, no son el uno contra el otro. Y suena bien trillado, pero la verdad es que nosotros muchísimas veces lo hicimos el uno contra el otro y al final tienes una situación que se está incendiando y tu pareja se está incendiando. Entonces, no jala. Les prometo con toda la honestidad que puedo darles como papá en este proceso que llevo es, parece que estás tirando saliva a lo güey, pero lo están registrando. No sé abajo de cuántas capas de distracciones, abajo de cuántas capas de el coeficiente para generar un desastre y ensuciar, pero supongo que esa capa va subiendo hasta donde de momento ya está como muy arribita y es más fácil. Entonces, por más choteado que suene, no te rindas. Te juro que va a rendir sus frutos. Entonces, gracias a todos los que me acompañaron hasta este momento del episodio. Este fue un episodio como más vivencial, pero realmente sí quería platicar de ello porque al final nos hemos dado cuenta de que el esfuerzo paga, el esfuerzo premia. Entonces, ojalá también sea tu caso y me encantaría que me dijeras, güey, estoy totalmente en desacuerdo contigo, esto no va ahí. O sea, este espacio es para cuestionar, no se trata de que yo diga la neta del planeta, porque con qué credenciales soy un papá que tiene 3 años y cacho en este proceso, ¿no? Entonces me encanta el cuestionamiento, me encanta que me compartas o las cosas que ustedes hicieron o de, güey, esto sí me hizo macho, esto no me gustó. Me encanta leer mensajes, me encanta responderlos y esta comunidad crece gracias a ustedes. Entonces, saben que me encuentran en todas mis redes sociales como un papá presente y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.